Hermanos, ¿qué les parece entonces si me pueden acompañar a la carta a los Hebreos nuevamente para seguir con la serie? Y ya la carta se nos está quedando corta, estamos entrando a los últimos dos capítulos, todavía vamos a estar hoy en el 11, Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar desde los versículos 23 al 29. Hebreos 11, del 23 al 29. ¿Lo tienen todos? Amén. Me gustaría que todos siguiéramos la lectura. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y hasta ahí la lectura de hoy. Y hoy nos toca, según el estudio que vamos haciendo cada domingo, resaltar, según Hebreos 11, la fe de Moisés. Y Moisés es un personaje muy conocido. Se predica mucho de Moisés, se enseña mucho de Moisés, porque hay mucho material en la vida de Moisés. Y el título para hoy son las decisiones de la fe, porque como hemos leído, vemos muchas decisiones en este pasaje. Alguien dijo por ahí que la vida está hecha de decisiones, y si no es así, recuerde un poquito desde que se levantó esta mañana, y si hace memoria, usted ha tomado ya muchas decisiones hasta llegar aquí, y está ahí mismo quizás tomando decisiones. La decisión de aceptar el mensaje o de rechazarlo, la decisión de me estoy aburriendo, me voy, o me quedo aunque estoy aburrido, o la decisión de me duermo una siesta si esto termina rápido. Decisiones constantes, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas decisiones incluso las tomamos de manera inconsciente. Estamos tomando decisiones y en realidad no estamos conscientes de que las estamos tomando. Y otras decisiones las tomamos cuidadosamente y tomamos incluso mucho tiempo en tomar la decisión, que ello ya es una decisión. Me voy a tomar el tiempo de pensar lo que voy a hacer, ¿verdad? Porque son decisiones importantes. El cristiano, la vida cristiana, conlleva tomar decisiones. No, constantemente como cristianos tomamos decisiones. Se supone que como cristianos, al saber la palabra, las decisiones que tomamos van a ser las correctas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso se puede ver la madurez de un cristiano por las decisiones que toma. Las decisiones son importantísimas. Santidad es tomar las decisiones correctas. Y como la Biblia llama carnalidad, es justamente tomar aquellas decisiones que son incorrectas. Y como vemos en la Biblia, desde el Edén, Adán y Eva, el ser humano, han tenido que tomar decisiones. Justamente estamos aquí hablando de la palabra de hoy y soportando la lucha contra el pecado por las decisiones que tomaron Adán y Eva, que a nosotros nos afectan hoy en día. Ninguna persona en las Escrituras, excepto Jesús, ilustra el poder de las decisiones más correctamente que Moisés.
Y hoy quiero hablar de las decisiones de la fe. Y en este pasaje quiero, aunque hay mucho más, pero como el tiempo no es muy largo, quiero hablar de 3 cosas que la fe acepta y 3 cosas que la fe rechaza. Y con el pasaje nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Cuando nosotros nos recordamos la historia, sabemos que en la época en que nació Moisés, y quizás tenía algunos meses o quizás un poco más, Faraón se dio cuenta que el pueblo de Israel había crecido tremendamente y era una amenaza. Pensó que los israelitas alguna vez se iban a rebelar y eran tantos que podían llegar a ocupar a Egipto. O también, como nos dice Éxodo el capítulo 1, quizás también iban a conspirar contra el faraón y dejando a otra nación poderosa entrar por el lado de Gosén. Entonces Faraón empezó a planear y dijeron: no, hay que hacer algo, y mandó a matar a los niños de los hebreos. Y en esa época fue cuando nació Moisés. Y ahí estaban los padres, Amram y Jocabed, que nos dice la historia y nos dice Hebreo que lo escondieron. Lo escondieron sin temerle al rey. Imagínense usted a un niño de unos meses esconderlo cuando ya no hay niños en la zona. Cualquier niño normal en algún momento de su vida de esos 3 meses va a llorar, va a gritar, va a patalear. Pero sin miedo lo escondieron, y cuando ya no se pudo esconder más, tomaron al niño, y usted se acuerda que lo pusieron en un canasto, por decirle así, a prueba de agua, ¿verdad? Y lo mandaron por el río. Lo mandaron para la zona donde la hija del faraón salía todas las tardes, no sé a qué, porque no tendría mucho que hacer como hija del faraón, pero saldría ahí a bañarse al río o algo. Era la costumbre, ¿verdad? Y lo ve al niño y lo reconoce como un hijo de los hebreos. Y el decreto del rey del faraón ya habían matado niños y todo, pero la hija del faraón le gustó el niño y lo trajo para ella. Pero como decíamos recién, Dios tiene todo bajo su control. Y la muchacha, la hija del rey, que seguro no sabía hacer ni un huevo frito y se le quemaba el arroz, porque son hijas de faraones, no sabían hacer muchas cosas, dijo: alguien me tiene que ayudar a cuidar a este niño. ¿Y a quién contrata? A su mamá, a la mamá de Moisés. Y Moisés cría a su propio hijo y todavía Jocabed cría a su propio hijo y todavía le pagan por eso. Fíjense lo que es Dios, la bendición de Dios. Entonces, es sencillo imaginarse quién influencia en la educación de Moisés en cuanto a la fe. Es su madre. Su madre le debe haber estado hablando a ese niño mientras crecía de la promesa que se le hizo a Abraham y de la promesa mesiánica. Y Moisés creció en 2 culturas. Creció influenciado por la mamá y todas las promesas que había para los hebreos, y nos dice la historia que creció también educado en la corte del rey o de Faraón. La mejor educación que hablando, humanamente hablando, la mejor educación que en la época existía. Yo me imagino que Moisés aprendió a escribir jeroglíficos, porque era lo que se hacía en la época. La ciencia de los egipcios él la aprendió, es decir, estaba en lo mejor del mundo. Pero ¿qué pasa? Hablando de los padres, se requiere fe para esconderlo, porque hay un decreto de un rey que dice que hay que matar a esos niños, y el que lo desobedece me imagino que moriría. Se requiere fe para abandonarlo en el río. Se requiere fe para pensar que incluso a pesar de esa educación y de esa sociedad pagana, ese niño iba a creer en el Dios verdadero. Se requiere fe como padre. Tenemos, cuando comparamos a Jocabed con Sara, la madre ¿se acuerda que Sara, la esposa de Abraham,
sabiendo de los planes de Dios, pero viendo que se le venían los años encima, dice, hagamos algo, así que le dio la sierva a Abraham. Jocabed no, Jocabed obedeció, Jocabed confió completamente en Dios, tuvo fe para esconderlo, tuvo fe para mandarlo por el río, tuvo fe para saber que de alguna manera Dios iba a cuidar a ese niño de la influencia pagana. Y lo que quiero decirte en este punto, donde la fe acepta los planes de Dios, es que Dios necesita nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Dios necesita hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias confíen plenamente en Él, incluso para sus hijos, incluso cuando se nos está mostrando que nuestros hijos quizás se están desviando, tengamos fe porque nosotros le hemos enseñado la palabra. Él hace los planes y nosotros tenemos que caminar por fe. De eso se trata la fe. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios qué debe hacer. Nosotros caminamos por la palabra de Dios. Entonces, la fe acepta los planes de Dios, pero también la fe rechaza el prestigio o el reconocimiento del mundo. Nos dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjese qué título, hijo de la hija de Faraón. Usted en Egipto, en esa época, iba a cualquier lado, yo soy el hijo de la hija de Faraón, y se le abrían las puertas. Usted tenía un reconocimiento. Ser parte de la familia de Faraón no era cualquier cosa, ¿verdad? Y ese estatus hoy el mundo lo ofrece. Si usted tiene muchos diplomas o usted tiene o usted es de cierta familia, imagínese que usted va a un lugar y dice, yo soy el hijo del premier. Bueno, el premier no tiene hijos, no puede tener tampoco, pero ¿cómo es? El primer ministro. Yo soy el hijo del primer ministro. Usted va a una tienda y dice, yo soy el hijo del primer ministro, capaz que dan las cosas gratis. Porque así son la gente, ¿verdad? Ahora, si yo soy un pobre hombre, no tengo para comer, váyase de acá. Entonces, él nos dice el pasaje que por la fe, a los 40 años, tuvo que tomar una decisión. Seguir siendo el hijo de la hija de Faraón o irse con su pueblo. Y es una decisión difícil de tomar. Una decisión difícil porque él se crió dentro de todo aquello. A él nunca le faltó nada. Él era el hijo de la hija de Faraón. Él comía de lo mejor, tenía lo mejor. El último teléfono lo tenía él. A ustedes que les gusta mucho estar chiqui. Él tenía el último. No le faltaba ni una. La televisión más grande estaba ahí en el cuarto de Moisés. Tenía toda la ropa tirada. Pues tenía 40 años, pero pensaba como joven. Y a los 40 años, él tenía que tomar una decisión. El prestigio que tenía de ser el hijo de la hija de Faraón. O, imagínense del otro lado, el ser un hebreo destinado, según lo que pasaba en ese momento, a la esclavitud o al desierto. En el caso de Moisés, al desierto, porque todavía tenía que ir a pasar otros 40 años al desierto. Y la decisión no era fácil, pero cuando uno tiene fe, decide. De alguna manera, Moisés, nos dice en la Biblia que Moisés sabía a lo que Dios lo había llamado, porque en Hechos, cuando Esteban predica a los hebreos y habla de Moisés, dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Es decir, Moisés pensaba que cuando fuera el momento todos iban a entender que él era la persona elegida por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿se acuerdan qué pasó? Que cuando salió fuera del palacio y vio a un egipcio castigando a un hebreo, él se metió, le pegó y lo mató. Y lo mató y lo enterró bajo la arena. Y en vez del otro decirle, gracias por salvarme, le dijo, ¿quién te cree que sos vos? Y salió, tuvo que salir, porque cuando se enteró Faraón tuvo que salir de Egipto. Pero él tuvo que tomar una decisión en ese momento. O me hago uno de mi pueblo, o sigo como el hijo de la hija de Faraón.
Entonces, el mundo nos ofrece honor, nos ofrece dinero, nos ofrece diploma, nos ofrece nombres, nos ofrece estatus social, nos dice que podemos ser hijos de alguien, o nos dice que podemos tener cierta cantidad de dinero en el banco, o cierta reconocimiento de la gente. Pero llega un punto que tenemos que tomar decisiones por la fe. ¿Queremos eso o queremos el galardón que Jesucristo tiene para nosotros? Moisés estaba, según desde el punto de vista humano, Moisés estaba rechazando todo por nada. Pero desde el punto de vista divino era totalmente al revés. Dios estaba diciendo que Moisés estaba dejando nada por todo. Porque lo que ofrece el mundo no tiene nada de comparación con lo que nos ofrece Jesucristo. Y por eso tomó una decisión por la fe. Jesús habló de un hombre que según Jesús era el hombre nacido de mujer más grande en toda la tierra. ¿Se acuerdan de cuál es? Juan el Bautista. Ahora Jesús dijo, no hay nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Pero cuando usted ve la historia de Juan el Bautista, según el mundo no es nada grande. Porque este Juan el Bautista era un muchacho medio raro. Porque también de la ciudad se fue a vivir al desierto. Recuerden que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Juan el Bautista también tenía el derecho de seguir la línea paterna y ser un sacerdote. Prestigio. Y estaba metido en el templo. Los sacerdotes eran admirados en el pueblo. El pueblo admiraba, respetaba a los sacerdotes, podría haber seguido por ahí. Sin embargo, Juan el Bautista desaparece un día de la historia de la casa y lo vemos en el desierto. Rechazó la comodidad de Jerusalén y se fue a vivir al desierto. Y para mejor, rechazó no solo la comodidad, el prestigio, ya no estaba dispuesto a usar las túnicas costosas de los sacerdotes que le daban mucha pompa a todo lo que se hacía en la religión. Se vestía de piel de camello y con un cinto de cuero. Malísimo se vestía. Y todavía tenía mal olor. Porque en el desierto no hay baño, hermano. Y menos agua. Y todavía si alguien lo veía y decía, te invito a comer, ¿cómo no vamos a comer? Y cuando iban rumbo a comer, así andaban Juan el Bautista. ¿Sabe qué comía? Langosta. Langosta que pasaba, ¿cómo se la metía en la boca? Y de postre, miel. Entonces cuando la gente hablaba de Juan el Bautista, este muchacho es medio raro, se le fue un poco la cosa, en vez de vivir en Jerusalén hay que ir a buscar al desierto. Y para peor, cuando sale Juan el Bautista de vez en cuando del desierto, en vez de decirnos buen día, ¿cómo están? Dios te bendiga, te dice arrepentite porque te va al infierno. Y Jesús viene y dice, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista tomó decisiones de fe y dijo, yo no me voy a aceptar, no me voy a moldar al mundo, yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Y Dios me dijo que le dijera que tienen que arrepentirse, porque el Señor está a la puerta, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse, salgan de la religión, salgan de la comodidad y arrepiéntanse de una buena vez. Decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que son fuertes quizás, pero las tenemos que tomar. Yo me imagino a Juan el Bautista hoy, cuando estaba escribiendo algunas cosas de esto, se imagina, porque a mí me llama gente, ahora tengo que llamar a uno porque quiere venir a predicar a la iglesia, y usted ya sabe lo que le voy a decir. Pero se imagina que me llame Juan el Bautista. Tengo un mensaje para la iglesia. Ay, Juancito, mirá, los hermanos algunos no están viniendo, otros van y vienen, no. ¿Te imaginás en alguna de las grandes iglesias, Juan? Yo no creo que lo invitara a predicar a nadie. Es más, no sale en la televisión ni en la radio porque nadie lo quiere. ¿Quién quiere a alguien que diga arrepentite? Sin embargo, ¿verdad? Tenemos los mensajes que nos llenan de las emociones y que nos dicen todo hasta bueno, dale, sí. Salir de acá, reprender que se te va la suegra de la casa, todo, ¿no? Declarar, profetizar, hacer, deshacer. Vos tenés poder, hacer lo que quieres y salimos todos de acá. Los problemas
más bien igual o más grande todavía, pero pensamos que, sin embargo, Juan el Bautista, hoy por hoy, no creo que tuviera, como en aquella época, lugar en nuestras iglesias. Y si quisiéramos ver a Juan el Bautista, quizás tendríamos que ir al campo o al desierto a ver si por allí lo podemos escuchar y escuchar el mensaje de Dios. Decisiones. A Moisés no le interesó ni la herencia ni las ventajas egipcias, eligió unirse al pueblo de Dios a pesar de que eran esclavos. Y quiero decirte, hermano, que el mundo tiene muy poco para ofrecer. Quizás aparece como algo bueno, quizás lo que el mundo ofrece aparece como algo que nos dé cierto prestigio, pero no hay mayor honor en este mundo y en el venidero que el ser llamado hijo de Dios. Y por eso hay que tomar decisiones. Para ser un hijo de Dios hay que tomar decisiones por la fe. Y la fe me dice que a pesar de que lo que el mundo me ofrece me puede convenir, no hay nada mejor que el galardón que tiene Jesucristo para mí. Sí, Señor. Decisiones que hay que tomar. Estamos en tiempos difíciles, hermano. Quizás yo lo voy a decir cada vez que puedo. Estamos en tiempos difíciles y va a haber que tomar todos los días decisiones más drásticas que las anteriores. Hermano, no prepare el corazón, porque usted va a ver, hermano, va a ver personas que uno quiere mucho, que uno piensa que están muy firmes en el Señor, que de repente desaparecen. Y usted va a decir, ¿qué pasó acá? Porque a veces las decisiones que el mundo nos ofrece y las decisiones las tomamos mal. Y nos excusamos a nosotros mismos, no ante Dios. Nos excusamos a nosotros mismos. Pero yo así estoy bien. No. Ya después. Un día vuelvo, un día. Viene el tiempo de rechazo a la palabra, de rechazo al mensaje. La fe también rechaza el placer del mundo. Versículos 25 y 26 dice, escogiendo antes ser maltratado, mire esta elección, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense qué elección tuvo que hacer Moisés. Hermanos, no se necesita convencer a nadie para que peque. El pecado desde el punto de vista humano suele ser divertido, ¿o no? Y no necesitamos de convencer a nadie para que peque más. Nosotros ya tenemos muy buenas ideas de cómo hacerlo. El pecado alimenta nuestro orgullo, satisface los deseos carnales, los apetitos físicos, y él también ofrece muchos otros placeres, pero tiene dos características que el mundo no te lo va a decir ni el diablo tampoco. Primero, la primera gran característica es que el pecado siempre es malo, y el diablo no te lo va a decir. Y segundo, que el pecado es temporal. Todo lo que te ofrece el pecado es temporal. ¿Sabe que la gran pregunta en la humanidad y en muchos personajes bíblicos es el por qué el pecador le va bien? Y yo lo he escuchado en la iglesia. ¿Por qué aquel ladrón sinvergüenza engaña a la mujer, roba al Estado, no hace los taxes y le va bien? Tiene una casa tremenda, una esposa linda, una suegra que no vive con él. Todo le va perfecto. Un auto precioso, no tiene deuda, se va y se compra lo que quiere, come bien. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Es más, Job se la hizo en medio de su dolor. El capítulo 21 dice, mire cómo habla Job de los impíos, dice, sus toros engendran sin fallar. Job tenía una bronca en ese momento. Y sus vacas paren sin que su cría se malogre. Salen sus pequeños como en manada, sus hijos andan saltando. Hasta los hijos lo ven. Saltan al son del tamboril y de la cítara y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol.
Pese a que dicen a Dios, apártate porque no queremos conocer tus caminos. Y mire la pregunta que se dicen estos impíos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Jeremías también, en el capítulo 12, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y le va bien a todos los que se portan deslealmente? Fíjese, Jeremías estaba dolido también. Y uno puede hacerse esa pregunta, decir, ¿por qué el vecino le va bien? Y yo que lo busco y a veces ando con algún problema de acá de allá. La Biblia nos contesta eso. Y también en el libro de Job nos da una respuesta. Capítulo 21, versículo 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Acá está lo temporal de los beneficios del pecado. Pasan sus días aquí en la tierra de prosperidad. No podemos negar eso, hay muchos que lo están pasando. Pero en esa falsa paz que le da la prosperidad y el pecado, descienden al Seol. No van para hacia arriba, descienden al Seol con toda su paz y toda prosperidad, se van al mismo infierno. Esa es la respuesta. También nos dice el amigo de Job, Zofar, después de un largo silencio, dice en Job 20, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Esa es la respuesta bíblica. No te preocupes, orá por los impíos. No te preocupes porque le va bien, porque tiene todo aparentemente en orden. Orá por su salvación. No es que les va bien, es temporal. Le va bien desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios se van al Seol, se van al infierno. Moisés a los 40 años tenía todo. Y habría sido muy fácil elegir comodidad. ¿Qué me voy yo a ir al desierto si acá tengo todo? Incluso Moisés podría haber puesto algún versículo ahí como muy espiritual. A mí, esta es la voluntad de Dios, acá estoy, que me saque Dios de acá. Porque a veces tomamos la Biblia y la voluntad de Dios como un escudo, pero hermano, la fe tiene que tener acciones, y acciones de acuerdo a la palabra de Dios. Y Moisés tuvo que tomar la decisión, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto. Moisés en algún momento razonó y dijo, yo soy parte de un pueblo con una promesa tremenda, pero ahora es tiempo de decisiones. O elijo las comodidades que tengo en el palacio de Faraón, o prefiero ser maltratado con mi pueblo. ¿Y sabe qué eligió? Prefirió ser maltratado con su pueblo. Y de esa manera se ilustra de alguna manera el vituperio de Cristo, porque Jesús eligió a Dios, a Jesús nadie, a la segunda persona de la Trinidad, nadie lo obligó a nada. Él dijo, yo voy, yo salgo de mi comodidad, yo salgo de esto que estoy aquí, tranquilo. ¿Para qué voy a salvar a estos pecadores si les dimos toda la oportunidad y nunca hicieron nada? Pero prefirió identificarse con nosotros, con el ser humano, y morir en la cruz. Él prefirió, él tomó la decisión, y como Moisés lo hizo. Prefirió antes ser maltratado que gozar del pecado temporal, y tuvo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabe qué, hermano? La fe rechaza los placeres que el mundo nos ofrece. Y en otra palabra, yo le voy a decir cómo podemos resumir esto. Cuando nosotros tomamos la decisión de rechazar los placeres del mundo y de identificarnos y seguir los pasos de Jesucristo, estamos viviendo en santidad. Santidad no es otra cosa que seguir los pasos de Jesús saliendo del mundo. Cuando rechazamos y nos alejamos del mundo, cada vez nos acercamos más al propósito de vivir en santidad y parecernos a Jesucristo.
Santidad no es otra cosa, no lo haga más difícil que eso. No se trata. Y también quiero decir algo. Cuando nosotros como cristianos estamos pensando, ¿por qué yo como cristiano no puedo hacer tal cosa? Quiero decirle que es hora de que fije y ore y busque en su relación con Dios. Porque un cristiano no debería estar deseando lo que el mundo ofrece. Es mucho mejor lo que Jesucristo nos da. Amén. Amén. Y todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. Todo. Usted puede sacar un seguro de vida y va a decir, bueno, cuando me muera mi familia va, eso es temporal, porque usted se muere, usted no va a disfrutar de un centavo de eso, es un seguro de muerte, no de vida. Y está bien que lo haga, si lo quiere hacer está bien que piense en su familia, pero todo es temporal, todo es temporal. Lo de Jesucristo es eterno. El camino de Dios es para honrarlo a Él y para nuestro bien. El camino de Satanás es para honrar a Satanás y para nuestro mal. Y cada vez que elegimos el camino de Satanás es para nuestro mal y nos estamos alejando de Dios. Por eso, hermano, la fe que la Biblia habla, rechaza el placer del mundo y también rechaza la fe, la presión del mundo. El versículo 26 nos dice, versículo 27, ¿no? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Las dos veces que Moisés salió de Egipto, salió amenazado. ¡Qué vidita! Mire, imagínese usted que un día sienta que yo me han amenazado de muerte y tengo que salir corriendo y decir, ¿qué pastor es? Pero Moisés, la primera vez salió amenazado. Ese faraón murió. Cuando él volvió a Egipto, 40 años después de estar en el desierto, el otro faraón lo amenazó porque mejor andate, llevate todo porque las plagas ya habían destrozado Egipto. Y cuando sale de Egipto la primera vez, en su amenaza, ¿verdad? Él sale bajo esa amenaza de muerte, es una presión. Él sale amenazado, sale presionado, pero el mundo le ofrecía otras presiones. Recuerde que Moisés tenía la presión de conservar su prestigio. Él podía haber decidido conservo mi prestigio, que los hebreos se arreglen, si salen que salgan, si mueren, yo soy el hijo de la hija de Faraón. Conservar los placeres, eso es una presión. Y todo lo que hemos hablado, pero la mayor presión que tenía Moisés, que nos dice este pasaje, es la ira del rey. Faraón lo quería matar, eso era una presión tremenda. Y el temor que puede causar esa amenaza fue el arma que usó Faraón y Satanás para ver qué decidía Moisés. Y el temor sigue siendo un arma poderosa de Satanás en contra de nosotros. Y nosotros vamos a ser presionados a través del temor, o ya lo hemos sido, de alguna manera. Nos atemoriza muchas veces que piensen diferente a nosotros. Usted va a su familia o va a sus amigos y usted quizá tenga miedo de saber que sus amigos y su familia piensan diferente y qué van a decir. O me seguirán invitando, seguirán siendo mis amigos. Mi familia me dirá que ya no venga más porque no me soportan. El temor, la presión. También estamos bajo presión de repente si perdemos nuestro trabajo. Quizás te digan en tu trabajo, no hables una palabra de Jesucristo, te quedas sin trabajo. Y vos tengas que decidir entre tu fe y lo que te ofrece el mundo. A mí una vez me dijeron, no saludes a nadie, no le digas feliz Navidad a nadie. Y digo, ¿por qué no puedo decir feliz Navidad? Porque nuestra compañía no puede demostrar ninguna clase de fe. La compañía que no la demuestre, pero yo tengo fe. Y el supervisor me dijo, no, pero vos no podés decir, y yo ese día estaba trabajando con él. ¿Vos te acordás de quién es? Y me tocó trabajar con él, todo el día con él.
Entonces cuando me dijo eso, yo estaba manejando y le digo, ¿sabes qué? Yo doy gracias a Dios por Canadá, porque es un país libre, yo puedo expresar mi fe, y vos no me puedes decir que yo no diga Feliz Navidad. Así que el primer lugar donde entré con los tacos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y el otro atrás mío, colorado. Porque te pueden presionar en tu trabajo, te pueden presionar tus amistades, tu reputación, tu popularidad. La crítica te puede hacer mal, te puede presionar para que abandones, pero vas a tener que tomar una decisión por Jesucristo o por lo que el mundo te ofrece. El temor, esa arma que usa Satanás, doblegó al mismo Abraham. Abraham por miedo dijo que su esposa era su hermana. El temor doblegó a Aarón ante la presión del pueblo, juntó oro y salió un becerro y lo adoraron. El temor también influyó en los espías que fueron a ver la tierra prometida. Digo, sí, tal, leche y miel a patadas, podemos traer kilos de leche y miel, pero hay gigantes, mejor no nos metamos. Miedo. Los discípulos sufrieron temor. Cuando Jesús quedó en la cruz, solo Juan estaba a los pies de la cruz. Pedro lo negó 3 veces. El temor es una presión constante. El temor es una presión fuertísima en nuestros jóvenes que están luchando. Por eso muchos no están acá entre nosotros, porque tienen la presión de lo que le ofrecen sus amistades a lo que le ofrece Cristo. Porque muchos se envuelven en las cosas del mundo porque si no sus amigos no los aceptan. Es una presión que están sufriendo en las escuelas. Si no sos cool como el grupo, te dejan de lado, te hacen la guerra. Hay jóvenes que se están suicidando constantemente por falta de amor de sus propias, supuestamente, amistades, que no los quieren porque no se comportan como ellos, que no los quieren porque no fuman marihuana, que no los quieren porque no salen a la discoteca, que no los quieren porque no tienen sexo, y los dejan de lado. La presión que sufrimos y que vamos a seguir sufriendo en este mundo. Y ese temor es una presión enorme. Y significa tomar una decisión, y una decisión muchas veces impopular. Si sos cristiano, muchas veces vas a tomar decisiones que no le va a gustar a la mayoría. Vas a estar en una fiesta y vas a tomar decisiones que no le va a gustar a la mayoría. Vas a estar en una fiesta y todo el mundo va a estar tomando, bailando, diciendo chistes verdes, y vos vas a hallar una mesa ahí como una planta. Y todavía alguno te va a decir, ¿y vos por qué no bailás? ¿Por qué no te divertís como nosotros? Y cuando querés predicar de Jesucristo, deja que ya venga, vamos arriba. Y te hace impopular. Decisiones incluso dentro de tu familia. Te van a ofrecer la familia cosas que no van a estar de acuerdo a la palabra, y vos vas a tener una determinación que incluso te van a decir, pero este se volvió loco, ya no es. A mí me decía, cuando fui la última vez a Uruguay, ¿sabe qué me dijo mi prima? Que mi hermano dijo que todavía no me recuperaron. Y mi prima dice, ¿por qué te dicen eso? ¿Sabes por qué dicen eso? Porque no le festejo los chistes verdes, porque no ando diciendo los chistes que antes hacía y que ellos se mataban de la risa. Porque ahora abro la Biblia de mañana y cuando se despierta estoy leyendo la Biblia. Entonces ellos tienen que recuperarme a mí. Y yo vine acá recuperado a ellos. No entendieron todavía. Pero hay que tomar decisiones. Cuando el mundo nos asusta, cuando tememos lo que hagan o lo que digan los demás, no estamos agradando a Dios. La fe rechaza la presión del mundo sin importar cuál pueda ser su resultado. Cuando tenemos fe, no sacamos cuenta de qué va a suceder. Tomamos la decisión y lo que suceda está en las manos de Dios. Quinto, la fe acepta la provisión de Dios. Dice el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta historia es preciosa. Ahora usted es preciosa de contarla y de predicarla, pero vívala. Imagínense en aquella época, ante la amenaza de Faraón,
y que venga Moisés, que no era muy popular, porque cada vez que Moisés abría la boca, venía una plaga. Lo único que decían de Moisés es mejor que no hable, porque cada vez que Dios le dice que abre la boca, o nos llenan de piojos, o nos llenan de ranas, o se nos pone el río con sangre. Es un desastre, que Moisés no aparezca y no diga nada. Y Moisés aparece y dice, ¿saben qué tienen que hacer esta noche? Maten un cordero, lo van a comer, y si la familia es muy chica, lo comen entre dos familias, juntitos y prontos para salir. Y agarran la sangre y pintan los dinteles de la puerta, porque va a pasar el ángel de la muerte, y si no ve sangre en la puerta, mata al primogénito de cada casa. ¿Usted se imagina ahí escuchando eso? Es fácil de acá decirlo, yo en esa época, no un cordero, mataba 2 corderos y pintaba toda la casa de sangre, van a ver la fe que tengo. Mentira, había que estar en ese momento, había que tomar decisiones. Y el pueblo lo hizo, pero había que tener fe en la provisión que Dios había propuesto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy diferente a lo que nosotros queremos proponerle a Dios. Recién Mariano me hacía una pregunta hoy antes del servicio sobre la salvación. Y nosotros como humanos podemos proponer muchas formas de salvación muy fáciles. La más normal que tenemos los seres humanos es la salvación por obras. Podríamos proponerle a Dios, ¿para qué tanto esto de la fe y de vivir en santidad y tanta cosa? ¿Por qué no provees salvación a través de darle de comer a un ser humano pobre? Y ya está, somos salvos de esa manera. ¿O por qué simplemente no decimos, ponemos un cartel en la casa, soy cristiano y con eso soy salvo? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tan...? Bueno, Dios dijo que la salvación es a través de la sangre de Jesucristo. Aceptando ese sacrificio, a partir de ahí, el Espíritu Santo viene a tu vida y empezás a vivir una vida diferente como un hijo de Dios. Como muestra de la salvación. Fruto de la salvación. Pero debemos creer en ese provisión de Dios, y es lo que creyó Moisés. La Pascua se instituyó para proteger a los israelitas de esta plaga, de la plaga de la muerte. Moisés, estoy seguro, no entendía todo el significado de esto. Estoy seguro que Moisés, como nosotros hoy tenemos muchas preguntas, y Moisés habrá dicho, ¿qué es esto del cordero? Pero hagámosle caso, Dios dijo, y se lo dijo a todo el pueblo. Creyó en la provisión de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos la provisión de Dios. No hay otra. Pero también cuando aceptamos su palabra para transformar nuestras vidas, aceptamos la provisión de Dios. No se trata de comprender todo, se trata de vivir por fe en la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios más grande para la humanidad? Jesucristo nuestro Señor. Y hay que aceptarlo. Y por último, la fe acepta la promesa divina. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Triste la última foto que nos presenta Hebreo. Algunos siendo ahogados, otros siendo salvos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Además del plan y de la provisión de Dios, la fe acepta la promesa de Dios. Cuando Moisés con todo el pueblo llegaron al Mar Rojo, literalmente estaban cercados. Mar Rojo por delante, los egipcios por atrás. Y ahí es cuando, bajo la presión, muchos empezaron a manifestarse. Y muchos dijeron, no había sepulcros en Egipto que nos traen acá para morir. El pueblo empezó hasta aquí va todo bastante bien, pero mirá, ahí vienen los egipcios y este ejército sí que es poderoso. Pero creyeron en la promesa divina. Éxodo 14, 13 y 14 dice, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no lo volverán a saber nunca más. Jehová peleará por vosotros
y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Empezó a marchar. Todavía el mar Rojo no se había abierto. Entienda cómo trabaja la fe. La fe es la que recibe una palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que nosotros tenemos fe en lo que Dios dice. Ahí nadie inventó nada. Ahí nadie reprendió el aire, nada. Ahí todo al contrario. Ahí, ¿para qué estamos acá? Pero Dios dijo, tengan confianza. Yo voy a pelear. Ustedes van a estar firmes, van a estar tranquilos. A estos egipcios no los ven nunca más. Marchen. Y el pueblo empezó a ir hacia el mar. Y el mar ni se movía. Porque muchas veces nosotros queremos actuar al revés. Ver a que sucede algo para marchar. Sí, eso es fácil. El mundo te lo dice. Hasta que no vea, no creo. Eso es fácil. Hacer las cosas por las que ve. Anda a buscar trabajo. ¿A dónde? Sin ningún lado hay trabajo. Anda a buscar trabajo. No, hasta que no pongan el cartel afuera, se busca trabajo y me llaman y digan, vení que te estamos esperando para dar trabajo, yo no salgo. Sin embargo, una persona con fe dice, bueno, Dios me va a prosperar, Dios de alguna manera me va a dar trabajo, así que salgo a golpear puertas. Y si no, están los hermanitos que viven por fe, que eso no buscan trabajo, no buscan nada, están esperando que alguien les lleve la comida a la casa porque viven por fe. Pero el pueblo recibe la orden y marchó. Y marchar hacia el mar sin ver que nada pasa es difícil. Pero hay que tener fe. Si Dios dijo, algo va a pasar. Amén. El problema es cuando nosotros inventamos lo que Dios dijo. Así dice el Señor, Dios no dijo nada, no pasa nada, se arma un lío, unas frustraciones. Después todavía le preguntan a Dios, ¿y por qué no pasó? Y Dios de arriba no te está diciendo, y si yo no dije nada, yo no mandé a nadie a decir nada. Pero Dios dijo y el pueblo empezó a marchar. Tengan la imagen, esta es la última imagen de la película. Está por venir las letritas de se terminó, así que pónganle atención. El pueblo empieza a marchar. Llegan a la puntita del mar y tampoco pasa nada. Para peor, Moisés, al que le estamos haciendo caso, al que le decidimos hacer caso a ver si hace algo, ¿sabe qué saca? ¡Saca! Una varita. Y se pone a revolear la vara. Acuérdense que son como 2 millones de personas. Y uno, ¿qué está haciendo? Vete ya 80 años. Y de repente, ¡pam! Y empieza a abrirse el mar. No estoy hablando de que se empiece a abrir la pileta de la cocina. El mar Rojo empieza a abrirse. Esta es la última escena. Y no solo empieza a abrirse, el suelo se empieza a secar, porque dice que cruzaron como en seco. Es decir, usted si vivió cerca de la playa, usted sabe que el suelo no es firme, uno hasta cierto punto hasta se hunde, porque hay agua ahí. Pero para que pasen 2 millones de personas con ganado, con carro, con todo, con las joyas que los egipcios de miedo le dieron, cargados iban todos, y nadie se hundiera, es porque estaba seco. Por eso dice Hebreo, pasaron como por tierra seca, por ahí pasaron. Pero entiendan una cosa, yo quiero ir incluso que agarremos de la imaginación, que no tiene nada de malo mientras sea real. Imagínese usted, pueblo de Dios, pasando por el mar, por la tierra seca, pero aquí y aquí paredes de agua, que milagrosamente Dios las estaba sosteniendo. Porque esa misma agua que estaba ahí quieta fue la que ahogó a los egipcios que se tiraron detrás. Entonces, hay que tener fe para marchar sin ver. Solo creyendo en la palabra de Dios. Y hay que tener fe para cuando las paredes del agua están en nuestros costados, seguir marchando. Ya se vienen las letritas. Lo único que tenían es, no temáis, estás firme. Y ahí van caminando. Caminar en medio de paredes de agua debe haber sido la experiencia más aterradora
Y esa experiencia requería fe. Ellos solo tenían la palabra de Dios. Y la prueba de la fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas. Amén. Cuando las aguas se amontonan y están a punto de ahogarnos, el Señor se deleita en mostrarnos su amor, su fidelidad y su poder, y las aguas pueden estar ahí amenazando que nosotros vamos a pasar por tierra seca, porque Dios lo dijo y le creímos y empezamos a caminar, y algo sucedió, y pasamos por tierra seca y llegamos al otro lado, y para peor Dios nos ofrece un espectáculo que es la verdad de su palabra. Cuando los egipcios dijeron, vamos atrás de esto, si ellos pasaron, pasamos nosotros, murieron ahogados como Dios dijo que íbamos a morir. La fe acepta la promesa divina. Y esa es nuestra prueba diaria al tomar decisiones. En cada encrucijada de la vida, o cumplimos la voluntad de Dios y su Espíritu nos llena para hacer su voluntad, o apagamos el Espíritu y pecamos. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar día a día. Cuando creemos en Dios, verdaderamente sabremos que Él está interesado en lo mejor para nosotros en todo. Y siempre nos decidiremos por Él. Dios no falla. Dios no falla. Y Él dijo que cuando piensa en nosotros, tiene pensamientos de bien y no de mal. Aunque a nosotros nos parezca que el agua se nos va a venir encima, Dios lo prometió y esa agua se va a sostener ahí. Amén. Aunque el miedo quiera ser el arma de Satanás para hacerte dar un paso atrás, no tengas miedo, Dios prometió estar contigo. A nosotros no nos sostiene el sistema del mundo. A nosotros no nos sostiene ningún jefecito aquí en la tierra. A nosotros nos sostiene el Dios del cielo y de la tierra. Nosotros no estamos acá para hacerle caso a los médicos. Sí vamos, y que nos digan lo que tienen. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Y hemos visto la mano de Dios sacándonos de situaciones difíciles. La fe que se nos está enseñando en la Biblia y que Jesucristo quiere que nosotros tengamos, es la fe que sencillamente se abandona en los brazos de Dios. Y yo estaba leyendo un pasaje y estaba meditando porque, como les dije, y después del testimonio, como cristianos nosotros sabemos que no existen casualidades, ¿verdad? Todo está en el plan de Dios. Y yo le voy a decir lo que me está pasando a mí. Mientras hago mis cosas y oro y de todo un poco, le comentaba a algunos hermanos que tengo una costumbre media rara. Yo tengo que tener ruido para poder estudiar. Medio loco, pero así soy yo. Entonces yo, mientras estoy estudiando, yo me pongo o música o una prédica. Y no escucho toda la prédica ni toda la música, pero a veces me llega mientras estoy haciendo otra cosa. Eso para que vean qué inteligente que soy. Puedo usar la mente para y saben que yo no soy de elegir. A veces incluso lo primero que se me aparece como prédica o como mensaje lo presto, porque incluso quiero aprender de lo malo. Quiero ver qué me están diciendo y pongo. Y sabe que todo este tiempo, la mayoría de las cosas que he escuchado, ¿sabe qué tiene relación? A los últimos tiempos que estamos viviendo. Y donde son duros en todo sentido, van a ser durísimos. Y Jesús dijo que volvería a la tierra y hizo una pregunta: ¿hallaré fe en vosotros? Y muchos pueden decir, sí, porque yo voy a la iglesia el domingo. No entendimos todavía. De esa clase de fe está hablando Jesús.
de superar presiones, de superar ofrecimientos, de aceptar lo que Dios ha establecido y nada más. La fe de caminar por un lugar que es peligroso, que no es seguro, porque es un mar que se abrió y está seco y todo, pero acá tengo el agua que en cualquier momento ¡boom!, se me cayó encima y del otro lado también, pero camino porque Dios dijo. Y en estos días, yo les llamo no los últimos tiempos, los últimos días, porque creo que ya estamos, hermano, la Biblia se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y recién veníamos, estaban hablando de Irán, se acaba de firmar ese acuerdo. Irán recibió más de 100 billones de dólares. Con B, 100 billones de dólares. ¿Lo escuchaste vos? ¿Viste? Yo te digo que no lo escuchaste. 100 billones de dólares. ¿Saben ese dinero a dónde va a ser destinado en su mayoría? A la construcción de armas nucleares, como ellos ya lo están haciendo, pero ahora tienen el poder económico para hacerlo. Y el otro gran porcentaje, que todo el mundo lo sabe a dónde va a ir, a los grupos terroristas. Porque Irán es uno de los grandes aportadores que aportan a los grupos terroristas como ISIS, los de Afganistán, que tienen distintos nombres, pero todos están para lo mismo. ¿Saben cuál es el plan de Irán y de los grupos terroristas? ¿Saben cuál es en la lista? ¿Saben cuál es el número 1? Israel. Israel está ahí. Lo quieren hacer desaparecer. ¿Y saben quién le está quitando el apoyo a Israel? El país que históricamente se lo dio, Estados Unidos. Imagínense Israel, un puntito en el mapa, rodeado de árabes, con una cantidad enorme de ganas de hacerlos desaparecer, y para peor, sin el apoyo de Estados Unidos, como antes lo tuvo. Entonces uno dice, humanamente, ¿sabe qué vamos a decir? Le queda poco a Israel. Mejor que se vayan yendo. Elijan unos países donde no los traten mal y vuelvan cada uno a sus cosas. ¿Sabe qué está pasando en estos momentos? Es la mayor cantidad de israelitas que está volviendo a Israel. ¿Y sabe por qué está pasando eso? Porque ellos dicen el Mesías está pronto de venir. ¿Por qué? Porque las cosas están difíciles y el Mesías va a venir a salvarnos. Estamos en los tiempos, entonces ellos se están preparando. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que se van a reunir para pelear contra Israel. La Biblia lo dice. Y también la Biblia nos dice lo que va a pasar. Van a salir vencidos porque no van a poder con Israel. Dios está en control. Dios está en control. Yo sé. Yo sé que hay cosas difíciles. Nos duele. Nos duele ver, hermano, piensa que va a pasar, que va al costado. Nos duele ver mensajes que no vienen de parte de Dios y que son aceptados. Nos duele escuchar la falsa profecía y lo peor, nos duele escuchar la falsa profecía y nos duele ver que muchos la aceptan. Nos duele. Nos duele ver los falsos mover según de algunos del Espíritu Santo y no son otros que falsos movimientos de Satanás para confundir. Porque estos son los últimos tiempos. Nos duele. Pero Dios nos ha dado a todos la misma orden. Y quizás algunos que estén pensando mejor igual volver a Egipto.
Pero es el tiempo de decisiones en tu vida y en la mía. Es el tiempo de, aunque el mar no se haya abierto, ir hacia el mar, porque Dios dijo, nada más. Yo sé que a pesar de que hoy vinimos poquito, y Dios sabía quién iba a venir hoy. A mí no me gusta ver poquito, pero Dios sabía y yo lo acepto. Porque otros no pudieron, otros se tomaron un descanso y está bien, no hay ningún problema con eso. No es ese el punto. Porque no, está bien. Pero sí Dios sabía que usted iba a estar acá hoy. Y Dios sabe por qué clase de situación estás pasando y qué clase de situación vas a tener que tomar. Y me vas a decir, pero yo tomé la decisión de darme un tiempo para decidir. Ya decidiste que eso es tan grande que la decisión necesita de tiempo. Y te voy a decir una cosa, el tiempo se acerca y vas a tener que tomar una decisión. El problema no es que tengas que tomar una decisión, el problema es que vas a tomar una decisión tan crucial que va a decidir entre vida y muerte. Porque te vas a decidir a ir hacia el río aunque el río no se abra y te va a comer los egipcios, o vas a ir hacia el río y en el momento menos pensado el río se va a abrir, el suelo va a estar seco y las aguas van a estar contenidas por el brazo poderoso de Dios y van a estar contenidas hasta que pase, hasta que pase. Vamos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Porque lo que yo siento ahora es que muchos de ustedes están pensando tantas cosas. Y llegado el momento, te voy a decir una cosa. Lo único que vas a tener para tomar una decisión va a ser la palabra de Dios. Nada más. Nada más. No esperes que se abra el mar antes de que camines, porque no va a pasar. Vas a tener la palabra diciéndote, el mar se va a abrir, vas a tener que marchar. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Vamos a tener que tomar decisiones por la palabra de Dios. Conocemos la palabra y tenemos que tomar decisiones. Yo me pregunto quiénes son. ¿Quiénes son los que hoy el Señor les dijo, vas a tener que tomar decisiones muy pronto? Y escúcheme hasta dónde llega esto. No son solo las decisiones de tengo que ir a trabajar a ese trabajo, bueno, eso incluido, pero no solo eso. Decisiones que tienen que ver con tu relación con Jesucristo. Decisiones radicales. Van a afectarte a vos, a tu familia y a lo que te rodea. Pero la vas a tener que tomar. Y a mí me gustaría que hoy, ya que vinimos menos que de costumbre, y no se asuste, quizás venga el tiempo en que vengamos menos. A mí no me va a gustar, pero Dios sabe. Pero yo me pregunto, si en tu vida estás sintiendo que ese tiempo, ese momento de tomar decisiones ha llegado y vas a tener que tomarlas, y esas decisiones van a involucrar a tu familia, porque vas a dejar algo, vas a seguir por otro lado, vas a cambiar una forma de vida. Y eso va a afectar a todos, pero va a afectar para bien. Va a afectar para bien.
Y si entre nosotros hay gente que está llegando a ese momento y quiere venir y que oremos, vamos a orar juntos. Porque como dijimos al principio, la vida es una de tomar decisiones. Y Moisés fue un personaje, fue un líder que constantemente tuvo que tomar decisiones, a pesar de lo que el pueblo dijera, a pesar incluso de la crítica de sus propios hermanos, el sacerdote Aarón, la profetisa María, lo criticaron, pero él tuvo que tomar decisiones. Y le quiero hablar quizás a algunos pocos, quizás la decisión de dejar incluso hasta un dolor de lado y seguir adelante. El dolor de quizás que nos ha traído alguna circunstancia de la vida, una palabra de algún hermano que no nos debería haber dicho, una acción, una circunstancia diferente, pero llegó el momento de abandonar ese dolor y seguir adelante porque el mar se te va a abrir. Padre, en el nombre de Jesús, el que está en su silla me puede ayudar, extienda su mano, extienda su mano, extienda su mano. Acá hay hermanos que entienden que tienen que tomar decisiones drásticas, radicales, difíciles para ellos. Cosas que usted y yo capaz no tenemos que experimentar, pero las están experimentando ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí están mis hermanos, aquí estoy yo, aquí estamos juntos, Señor. Aquí estamos, Señor. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Y hoy quizás, Señor, lo que le dijiste a Moisés y a su pueblo es para alguno de ellos. Levántense, marchen. Levántense, marchen. Hoy verán la victoria